combinó lo que es la esencia de trementina, el aceite de rosas y la yema de huevo para el tratamiento de las heridas por arma de fuego. Y difundió lo que es el empleo de los vendajes. Ajá. Y otro personaje que destaca es Hidalgo Agüero. También su aporte es en las heridas por arma blanca. Él postula la curación per prima. Y otros acontecimientos que se da en el Renacimiento es la craniectomía y trepanación. Luego también la litotomía por vía perineal, las dilataciones uretrales, el invento del uretrótomo por Francisco Díaz y la cirugía plástica, que en sí ya estaba, había unos avances en la cultura india, pero aquí el máximo exponente va a ser Gaspar Tagliacozzi. Y la cirugía del barroco. Dentro de esta época tenemos el exponente que llega a ser Marco Aurelio Severino. Uno de los exponentes era Marco Aurelio Severino y eso utilizaba la anestesia por congelación. Pero en Inglaterra tenemos a Richard Wiseman, que es conocido como el padre de la cirugía inglesa. Dentro de los aportes de este personaje es la amputación precoz en la gangrena de los miembros y fracturas abiertas. Y va a recomendar lo que es la sutura primaria de las heridas. Otro autor es von Hilde, donde va a tener aportaciones para las trepanaciones, para suturas intestinales, ligaduras arteriales en los aneurismas y un cuidadoso estudios en las quemaduras, clasificándolas en tres grados. Bueno, el siglo de la Ilustración se va a caracterizar por una consolidación de los avances y se va a eliminar completamente lo que son los conocimientos o todo aquello, o toda aquella huella de la época medieval. Se van a producir grandes procesos tanto en la anatomía y la fisiología. Y se va a iniciar un conocimiento de las enfermedades quirúrgicas. Se van a emplear tanto los conocimientos fisiopatológicos y los cirujanos van a ser netamente empíricos ya. Dentro de ello destacamos a Luis XV. Luis XV va a crear instituciones para la formación de los cirujanos. Va a fundar lo que es la academia. Sí, está bien. Sigue. Va a fundar lo que es la Academia Royal de la Cirugía. Esta academia fue la más prestigiosa de toda la Ilustración europea, encargada más que nada para la docencia teórica y práctica de la cirugía. Pero sí, esta fue disuelta en el año 1793. Luego tenemos a John Hunter, ahí no sale la foto. Este es un gran exponente en esta época. Fue un cirujano, también anatomista, y va a ser el creador de la anatomía patológica quirúrgica. Va a dar avances tanto en la embriología, de la anatomía comparada, y estableció más que nada las bases de la cirugía científica. Por eso se le reconoce más a este personaje. Y por último tenemos a Antonio Scarpa. Antonio Scarpa es un italiano que
Más que nada dio aportes para lo que es la cirugía de hernias, cataratas y aneurismas. Ajá. Ahí te salió la foto de Hunter. Ah, sí. Y bueno, por último, en España, en España se da la fundación de los Reales Colegios de Cirugía, más que nada para mejorar la formación de los cirujanos. El primero de ellos fundar es la escuela en Cádiz, y está más que nada destinada para la formación de los cirujanos de la Armada. Luego la escuela en Barcelona, destinada para la formación de los cirujanos del Ejército. Y la escuela en Madrid para los cirujanos civiles. Te das cuenta que la mayor cantidad de cirujanos eran para las guerras, ¿no? Sí, doctor. Para los civiles eran muy pocos, de operar cosas, las patologías eran muy limitadas seguramente. En una guerra, pues todo el día se la paraban operando. Así es. A ver si Eso es todo, doctor. ya. Interesante, está muy bien para ver cómo evolucionó la cirugía y la medicina en general, porque todo hablar de cirugía ya es al final. La medicina en general, o sea, los anatomistas lo que hacían era descubrir el cuerpo humano, o sea, el interés de saber qué cosa había dentro, ¿no? La sangre, pero por dónde va la sangre, los tubos, y cómo se mueve el brazo, los músculos. Entonces, eso hizo que esta gente interesada en eso eh, hiciese las disecciones, las famosas disecciones, y para eso tenían que utilizar cuerpos humanos. ¿Y de dónde conseguían cuerpos humanos? Tenían que ingeniárselas para comprar un cadáver por ahí que nadie reclamaba, se metían en las noches, así estudiaban los anatomistas, se escondían en cuevas, en lugares donde nadie los podía ver en la noche con velas, y ahí hacían sus disecciones, porque si los encontraban en ese tiempo, las creencias religiosas, que la Santa Inquisición y todo eso los perseguían, los mataban, que brujos, que herejes y no sé qué. Y eso demoró bastante el avance de la ciencia. Por eso es que de repente si no hubiese habido eso, la ciencia estaría más adelantada, ¿no? Los descubrimientos, por lo menos anatómicos, hubiesen sido muchos años antes. Y después cómo evoluciona la medicina en general, ¿no? O sea, viendo cosas periféricas, heridas, abscesos, fracturas, que esto, ¿no? Pero ya lo más delicado del funcionamiento del cuerpo, eso todavía no se toca. ¿Se dan cuenta? Fisiología, cuestiones de bioquímica, sabían que existía de repente un riñón, pero no sabían cómo funcionaba, para qué servía. Poco a poco han ido descubriendo. Y como digo, donde más ha avanzado la cirugía y en todo aspecto, instrumental, etcétera, es en las guerras. Y en ese tiempo, pues, a cada rato habían guerras. Si actualmente hay guerras, imagínense en ese tiempo. Así es que interesante esto y cómo se han agrupado también los cirujanos. Miren, acuérdense que los primeros cirujanos eran los barberos, acuérdense de eso. Los barberos eran los cirujanos en ese entonces, y después han venido las sociedades, y finalmente, como dice la doctora, nuestra colega, ya se agruparon oficialmente por, por oficio, digamos, por oficio los han agrupado. Está muy bien, la felicito, doctora, muy bien. A ver, ¿quién es el siguiente expositor? ¿Ya se fueron? ¿Están ahí? ¿A quién le toca? Gerald, ¿podrías dejar de compartir? Ya. Un compartir, vas a invitar gaseosa, chisitos, esas cosas.
A ver. ¿Se ve, doctor? ¿Quién es el expositor? Bellido Sánchez. No se ve tu diapositiva todavía. No pone las diapositivas, ya. Pero ¿a quién le toca? Está cargando, doctora, está colocando sus diapositivas. Ya. ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? Bellido más. Max Bellido. Ya, Bellido Sánchez. Sí. Ya. ¿No aparece? No, Max todavía no. No se ve. Pero, ¿sale cargando o nada? Nada, no sale ni Nada. Me voy a volver a compartir. Ahora, No se ve. ahora. No. Ah. No lo pasa un compañero. Doctor, si no, le voy a pasar a un compañero para que lo pueda compartir. Sí, no hay problema. Vayan cargando un ratito, ahorita vengo. Max, ¿le pasaste tus diapos a alguien para que las pueda... Estoy haciendo justo ahorita. Ah, ya.
Natalie, por favor, ¿podrías, Natalie? Ya le envié. Ya se ve, Matt. Ya. Ya, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, pero no veo diapositivas. ¿No se ve? Diapositivas yo no veo. Ahí está. Ya se fue otra vez. Y pone cargar. Ponle de nuevo, se demora un poquito en cargar. Ah, ahí está contemporánea, más Bello Sánchez, ya está. Ya, siguiente, profe. Dale antes que se apague esta cosa. Siguiente, por favor, Natalie. Ya, ya, entonces pasamos a lo que es el siglo XIX. No, antes, pasamos a lo que es el siglo XIX, en el Ya, que se va a consumar lo que es la integración de la medicina y la cirugía, como un mismo cuerpo de conocimientos y enseñanzas. Y así, aquí lo que se va a dar más que nada es el reconocimiento definitivo a la especialidad quirúrgica. ajá. Aquí se va a dar grandes pasos para lo que es la cirugía. Se va a dar la incorporación de la traumatología a su ámbito de actuación. Eso debido a los avances que se van a dar en esta época, como desde el uso de los anestésicos, eh, el- los, los estudios acerca de las infecciones y también lo que es el descubrimiento de lo que es de los rayos X. También se va a dar la derrota de los tres enemigos clásicos que presentaba la cirugía, que es la hemorragia, la infección y el dolor. Eso más que nada, como lo mencioné, por el uso durante las intervenciones de los analgésicos, también ya con la teoría, ya con la teoría microbiana consolidada con Pasteur. Y bueno, entonces se van a dar el desarrollo de las teorías microbianas de las enfermedades e infecciones. Aquí van a haber grandes personajes como Semmelweis, Pasteur, Lister y otros. Y también, como mencioné, las técnicas de anestésicos y también el descubrimiento de rayos X. Siguiente, Natalie, por favor. Siguiente. ¿Se ve la diapositiva? Natalie, por favor, siguiente. No. Como has hablado de anestesia, creo que la has anestesiado a la Natalie. No está. No se ve la siguiente diapositiva, doctor. No, estoy en el siglo XIX. No se ve nada.
¿no? Mm, no se ve, no se ve ni una diapo, ¿no, doctor? No, no se ve. No hay ninguna diapositiva. Mm. Estoy pasando a otro compañero. Sí se ve. Se ve tu escritorio. Protagonistas y acontecimientos destacados. Ah, ya se ve. Ya. Bueno, durante esta época han sido diversos los diversos avances y diversos ilustres que van a destacar. Bueno, he colocado una lista de aquellos protagonistas y sus acontecimientos más destacados. Tenemos a Crawford Williams Long, que fue el primer cirujano en emplear el éter como anestésico. Luego, tenemos también, si bien embargo Williamson Long utiliza el éter como anestésico, es William Morton el que lo va a demostrar, el uso del éter. Claro. Y es por ello que gracias a ese día que se logró demostrar esa técnica con el éter, cada 16 de octubre, desde 1846 se celebra el Día del Anestesiólogo, conmemorando esa demostración del uso del anestésico. De Morton. Sí, Morton. También tenemos a Ignacio Felipe Semmelweis. Semmelweis también es otro gran aportante en esta época, ya que es el primero en emplear las técnicas de antisepsia. Él es conocido como el padre del control de infecciones. Así es. También el salvador de madres. Él descubrió en Italia y Viena la incidencia de la fiebre puerperal, que disminuía drásticamente usando la desinfección de las manos. Así es. Pero en ese entonces la gran mayoría de las parturientas se morían. Por eso en ese entonces dar a luz era una cosa riesgosa, porque gran cantidad de mujeres se morían. Decían, no, del posparto. Por eso es que había un montón de personas que les preguntaban, ¿y tu mamá? No, se murió al nacer Dios, se murió, todos se morían, las mamás daban a luz y se morían. Y era porque se infectaban. Entonces ahí descubrieron el uso de técnicas antisepsia, se dieron cuenta que llevaban bacterias, microbios, etcétera, hacían sepsis. ¿Qué harían las señoras en ese tiempo? Y se morían. Y con el uso de estas sustancias comenzaron a disminuir la cantidad de pacientes que se morían, ¿no? Y como dice más abajo, el ácido fénico, el fenol y todas esas cosas, que eran cáusticos, eran fuertes en ese tiempo, pero no se conocía otra cosa. Hasta que después, posteriormente, viene el uso de los guantes, que ya seguramente me hablarás de eso. A ver, sigue, doctor. Ya. Bueno, luego tenemos a Lister, que es
es el padre de la asepsia y de la antisepsia. Él también es conocido como el descubridor de los antisépticos, con lo que es el fenol. Él va a publicar en la revista The Lancet un artículo en el cual proponía que el origen bacteriano de las infecciones en las heridas y sus manejos, y además del uso del fenol como antiséptico para lavar tanto el instrumental, también las manos de los cirujanos y lo que son las heridas abiertas. Bueno, también tenemos a Jules Emile Lepine. Él va a diseñar lo que son las pinzas que llevan su nombre. Son esas pinzas hemostáticas. Ajá. La Rochester Pin, la que vimos en las que tenían sus ramas, todas sus ramas ranuradas. Exacto. También propone lo que es la técnica de la parotomía en 1868. También tenemos a Emil Theodor Kocher. Va a realizar lo que es la primera extirpación de una glándula tiroides con bocio en 1878. Tenemos también a Theodor Billroth. Él va a desarrollar la técnica quirúrgica de la gastrectomía y que lleva su nombre. Esta técnica es la que conocemos hoy en día, la Billroth 1, la Billroth 2. ¿Se acuerdan cuál es la Billroth 1 y Billroth 2? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Uno es cuando se hace una... ¿Cuál es la Billroth 1? ¿La Billroth 1 cuál es? Se va a anastomosar va a ser una gastroduodenostomía. Duodenoanastomosis. Duodenostomosis. ¿Y el otro es gastroyeyunoanastomosis. Yeyunoanastomosis, muy bien, muy bien. Sí, está bien, muy bien, muy bien. Sí, sigue. Tenemos también a Friedrich Freudenburg, que va a desarrollar las técnicas de intubación endotraqueal y también la famosa posición quirúrgica de Freudenburg. Ajá. Es la en la cual el paciente va a estar en decúbito supino y la cabeza más baja que los pies. ¿Y lo contrario del Trendelenburg, cuál sería la posición? Trendelenburg, los pies están más arriba que la cabeza, ¿no es cierto? Sí. Y lo contrario. Fowler. Ah. Fowler. Lo contrario es la posición de Mayo, cuando está la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo, inclinado. Porque el Fowler, hemos leído la vez pasada, acuérdense, Fowler, no sé quién habló. Fowler es sentado. Semi-Fowler es semisentado. No se olviden. Trendelenburg, pies para arriba. Mayo, pies para abajo. Sentado, Fowler. Semisentado, semi-Fowler. ¿Está bien? Listo. Seguimos. Johann von Mikulicz es el que va a instaurar el uso del gorro, la mascarilla y los guantes de algodón en el campo quirúrgico en 1837. También tenemos a Stewart Halford. También va a ser el primero en emplear lo que son los guantes de goma en el quirófano en 1890. Inclusive creo que de ahí viene el nombre de la pinza, Halford. Ajá. Luego tenemos a Wilhelm Röntgen, que va a ser el padre de la radiología. Ajá. Él es el que él produjo la radiación electromagnética en longitudes de onda que van a corresponder a los rayos X, en alemán, en 1895. Ludwig Renn va a ser el primero en realizar la primera intervención quirúrgica en el corazón, en 1896. También tenemos a Karl Landsteiner, que va a descubrir lo que son los grupos sanguíneos.
en 1901. Eso es importante porque a partir de aquí se va a dar lo que es las transfusiones de sangre. También tenemos a Fidel Pagés, que va a descubrir la anestesia epidural en 1920. Tenemos a al doctor Kurt Senn, que efectuó la primera apendicectomía laparoscópica en 1981. Y a Eric Muher, que va a realizar la primera colecistectomía laparoscópica en 1985. Bueno. Así es. Ahora si te das cuenta, o si nos damos cuenta todos, mira cómo evoluciona la cirugía y medicina en general, cuando a todos los que has mencionado tú, le van agregando algo al desarrollo de sus actividades. Por ejemplo, el ácido fénico, el fenol, etcétera. Seguramente comenzaron con el lavado de manos, la limpieza del ambiente, la ventilación del ambiente. Y en eso de ventilación de ambiente, limpieza de las habitaciones, ventilación de las mismas, el desecho de las excretas en un sitio aparte, no juntar mucho los pacientes, etcétera. En eso ayudó mucho una mujer, que es la representante y decir la madre de todas las enfermeras ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién es la madre de las enfermeras? Florencia Nightingale. Ese fue el aporte que hizo Florencia Nightingale en las guerras, especialmente en las guerras en Crimea, en Balaclava, ahí a ver dónde está eso, está creo acá de Chincha más allá, no, mentira, el Crimea, eso está al sur de Rusia, ahí habían guerras, y entonces, ¿cómo ayudaban la señora esta? Primero cargaba a los pacientes, los ayudaba a los que en ese tiempo eran los cirujanos, y después se dio cuenta que entraban los pacientes y los ponían uno al costado del otro, o sea, que la infección de uno se la pasaba al otro, y vivían todos amontonados, mal ventilados, no se bañaban, no cambiaban de ropa, las excretas estaban ahí al lado de donde dormían. Entonces en eso influenció ella. Y ella fue la que dijo, no, caracho, hay que hacerles un baño para allá, sacar acá, el espacio entre paciente y paciente va a ser de tantos metros, hay que hacer buenas ventanas, hay que bañarlos todos los días, hay que limpiarlos, las heridas, acá las sábanas sucias para allá, las limpias. Ella es la que organizó desde ese punto de vista, y o sea, fue la primera enfermera en ese tiempo. Miren, por eso es que es la madre de las enfermeras a nivel internacional, doña Florencia Nightingale. Eso, y lo que sigue hablando acá nuestro colega, es que, por ejemplo, el otro usó, Mikulis Radecki utilizó gorro, mascarilla. ¿Por qué? Porque ya se estaban dando cuenta de que había algo, o sea, el que no usaba ni gorro ni mascarilla, se le infectaba más el paciente que el que sí usaba. O sea, había algo que ellos no veían, pero que causaba las infecciones. Ese algo eran las bacterias, los microbios, ¿no? Y poco a poco han ido evolucionando hasta que alguien descubrió las bacterias, las vio por primera vez. ¿Vas a hablar de eso? ¿Me vas a decir quién fue el que vio las bacterias? No. A ver, el primer microscopio, ¿quién lo hizo? ¿Has revisado algo de eso? No. No, voy a hablar de trasplantes. Ya, fue un holandés, Leeuwenhoek. Él fue el que hizo el primer microscopio y el que evidenció y descubrió y les dijo a los demás, ustedes tenían razón, sospechaban de que había algo, pero no lo veíamos, acá está, se los enseñó. Y el primer microscopio lo hizo él. Y ahí en adelante decían, y ahora cómo matamos a estas bacterias, cómo matamos a estos que no tenían ni nombre siquiera, ni bacterias se llamaban. Poco a poco evolucionó, ¿no? Hasta que vinieron ya después los otros señores, vino Pasteur y dijo, oye, ¿y si las servimos? ¿Y si las congelamos? Y decía así, ¿no? Etcétera. Y ya comenzaron a luchar contra esos microorganismos, pero mira cómo va evolucionando la medicina en general y la cirugía por ende, ¿no?
Interesante, ¿eh? A ver, sigue, doctor. Siguiente, por favor. No cambia la diapositiva. Trasplantes, siglo XX. Alexis Carrel. Ya, doctor, siga, ya está su diapositiva. Doctor, ya se fue. Doctor. El expositor, ¿dónde se fue? Está conectado, debe tener problemas, doctor. ¿Ah? Doctor Bellido, ¿dónde se ha ido? Tiene problemas con su audio, doctor. Ah, el audio. Ya. Ya, doctor, ¿me escucha? Ya, sí, te escucho. Ya, siguiendo con la exposición. Trasplantes. Bueno, aquí en el siglo XX va a haber un gran avance con respecto a los trasplantes. Tenemos a Alexis Carrel, que logró importantes innovaciones con respecto a lo que son las suturas y el trasplante de los vasos sanguíneos. Fue premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1912. Tenemos a Edward Hume, que logró realizar un trasplante de córnea de un niño a un trabajador que quedó ciego por un accidente en 1905. Tenemos también a Joseph Murray y también a sus colaboradores. Fueron varios cirujanos que realizaron el primer trasplante de riñón en el Peterborough Brigham Hospital en Estados Unidos en 1954. Fue entre donantes, recuerdo que fue entre gemelos. Entre gemelos fue el donante. También más adelante, en 1958, se da lo que es el trasplante de médula ósea. En 1963, en los trasplantes de hígado y pulmón, y páncreas en 1966. Fue ya en 1967 que se dio un gran acontecimiento en Sudáfrica, ya que el cirujano sudafricano Christian Barnard realiza el primer trasplante de corazón en un hospital en Ciudad del Cabo. Fue Señor un gran evento de magnitud, ya que fue la primera vez que se podía realizar un trasplante de corazón. Y tenemos a Jean-Francois Borel, que desarrolló el primer fármaco inmunosupresor, la ciclosporina, en 1972. Es la ciclosporina como gran inmunosupresor para evitar el rechazo de los trasplantes. Ese era el problema de todos los trasplantes, ¿no?
Por eso fracasaban, por el rechazo del cuerpo al órgano trasplantado. No, en ese tiempo no se explicaba cuando comenzó, no, oye, ¿por qué lo rechaza? Y era por eso, que el organismo lo rechazaba, era un cuerpo extraño, ¿no? Hasta que con inmunosupresores se comenzó a controlar y ahí ya la cosa mejoró hasta el día de hoy. A ver, sigue. Por favor, la siguiente diapositiva. Telemedicina. Ya. ¿Se me escucha mejor? Sí, te escucho. Ya. Entonces, ya entrando ya a finales del siglo, bueno, estamos todavía en 1959. Bueno, para definir telemedicina, que es una prestación de servicios médicos a distancia, en el cual se van a emplear tecnologías de información y las comunicaciones. Este nuevo método de servicio médico se inicia a partir de 1959 en la Universidad de Nebraska, en Canadá, en el que se va a utilizar la medicina interactiva para transmitir exámenes neurológicos. Va a ser justamente la radiología el que va a utilizar más lo que es la telemedicina en sus inicios. Los radiólogos van a utilizar más la telemedicina. Inclusive en la época en la cual se hacían los transbordes en las naves espaciales, los astronautas tenían interacción con los médicos a través de la telemedicina, ya que no podían ir los médicos a la Luna, por ejemplo, al espacial. Aunque muchos médicos actualmente están en la Luna, pero es diferente. Ya, a ver, sigue. Y es ya en los 90 con el boom del Internet, que se llega a la explosión de la información. O sea, va a revolucionar completamente la telemedicina. Y ahí va a incluir lo que es tanto la educación hacia el paciente, el compartir y transmitir imágenes médicas, las consultas con el paciente a través de audio y video en tiempo real. Ya no tiene que haber un contacto directo, sino de manera virtual, como bien dice. Y un ejemplo claro es aquí, que le puse una imagen de un reporte de hace años ya, aquí en Perú, de cómo se realizó en el hospital, en un hospital en La Libertad, de la red de salud, una cirugía con telemedicina. Era un paciente, un niño de 3 años, con labio leporino, en el cual, mediante la telemedicina, tuvieron contactos con cirujanos en los Estados Unidos. Uh-huh. Esta tecnología permitió con la conexión de los especialistas. Ya. ¿Y algo de la telecirugía? No. Voy a hacer... ¿Has hecho algo de eso? No, lo que le voy a tocar ahorita es cirugía mínimamente invasiva. Y telecirugía no. ¿Vas a hablar algo de los robots, cirugía robótica? Sí, voy a hablar de robots. Ya está. A ver, ya sigue. Sigue nomás. Siguiente. Siguiente. Ya. Aquí tenemos lo que es el uso actual de técnicas de la técnica de cirugía, de la cirugía mínimamente invasiva. Las técnicas en la cual usamos actualmente, como la laparoscopía, que es una técnica en la cual se va a abordar la cavidad abdominal mediante pequeñas incisiones en la pared abdominal y mediante el uso de trócares, y en el cual se van a introducir la óptica conectada a una cámara.
y esto va a proyectar en un monitor la imagen es en vivo. Y también por estos trocores se van a colocar los instrumentos quirúrgicos. Entonces es un abordaje, como dice, mínimamente invasivo, que no va a disminuir todas las dificultades, las desventajas del en el postoperatorio a comparación de una cirugía abierta. Así es. Así es. Tenemos lo último, que es la cirugía ya robótica. Es una cirugía asistida por un ordenador. Uh-huh. Este tipo de cirugía se desarrolla a partir de los años 80 en un antiguo instituto de investigación de Stanford, bajo un contrato con el ejército de los Estados Unidos, ya que este tipo de tecnología se utilizó en las guerras que vinieron, por ejemplo, en la guerra del Golfo, ya que en plenos combates los soldados americanos caían, transportarlos hacia los centros hospitalarios, el transporte de estos soldados hacia los centros hospitalarios era prácticamente que en el camino se te muera. Y es por ello que mediante estos robots, que es el Da Vinci, se realizaban estas cirugías remotas. Desde el herido llegaba a un punto cercano a la línea de combate y era intervenido quirúrgicamente desde otro punto. No necesitaba tener al cirujano ahí cerca del herido, sino remotamente era intervenido quirúrgicamente. Así es. Y bueno, fue un gran avance a partir de la guerra, ¿no? Y es justamente lo que hablábamos al comienzo, ¿no? En la guerra es donde se hacen los mayores avances científicos, se descubren cosas. ¿Ves? Este es el uso que se le dio a esto, porque cuando se inventa esto de la cirugía robótica y a larga distancia, ¿cuál era el uso, no? Decían, puedes operar desde París, puedes operar a un paciente que está en Estados Unidos. Como decir, demostración, mira, ve que todo lo que puedo hacer yo. Porque si es un paciente programado, oye, no sé, más barato te sale pagarle el pasaje al cirujano que venga y lo opera. De repente con la paroscopía, con algo de eso. Pero le vieron el uso y ese es un buen uso. Y generalmente estos aparatos van en la guerra, como tú dices, actualmente. Generalmente creo que están en los portaaviones. El portaaviones es una ciudad, ¿no? Entonces adentro deben de tener este tipo de cirugía robótica y desde Estados Unidos están operando al paciente que está en un océano, etcétera. Para eso sí sirve. A ver, sigue, doctor, está interesante. Bueno, explicar sobre la cirugía robótica, cómo es este instrumento, porque aquí en Perú, que yo sepa, en los centros hospitalarios no hay ese tipo de ordenador, el Da Vinci. Bueno, el Da Vinci consiste en, como pueden observar, ahí se encuentra el cirujano. El cirujano se encuentra en una consola. Una consola que va a ser compuesta de un sistema óptico tridimensional, y ahí va a tener dos controles manuales. Ahí se puede observar la imagen, los controles manuales que van a permitir la manipulación de los instrumentos. Además cuentan, como pueden observar, hay 4 brazos articulados, en los cuales uno de los brazos va a sostener la cámara y los 3 restantes van a utilizarse para maniobrar los instrumentos quirúrgicos. Es igual que la laparoscopía, ¿no? Igualito. Claro, aquí más que nada se va a filtrar tanto a veces el cirujano puede que le tiemble la mano por un cierto momento, y en cambio con este tipo de aparatos van a filtrar todas esas limitaciones. Gracias. Y además este tipo de cirugía
está aplicado más que nada a cirugías en cirugías donde son así complejas, donde se requieren intervenciones minuciosas. Bueno, ¿qué más? Y eso sería todo, doctor. Ya, muy bien, ¿ah? Muy bien. A ver, ¿quién sigue en la exposición? ¿Qué parte toca ahora? Doctor, buenas tardes. A mí me toca hacerle una Benítez un ratito, por favor. Ya, ¿qué parte te toca? Anda diciéndome. Historia del Perú. La historia de la cirugía en el Perú. Cirugía en el Perú, perfecto. Historia de la cirugía en el Perú. A ver. Sí se ve, ¿ah? Ya. Doctor, sí, bueno, para finalizar la exposición de la cirugía en el Perú, y comenzando, hablaré sobre las operaciones craneales, ¿no? Bueno, como sabemos, ha sido realizada para atrás, los años 400 a 200 antes de Cristo. Estas han tenido una tasa de supervivencia del 40% y que durante el periodo preincaico, ¿no? Mientras ha ido avanzando en los años 1000 a 1400, ya incluso su tasa de supervivencia va a ser del 80%. Y algunas de las herramientas que se usaban, ¿no? Eran los cuchillos de obsidiana y los tumis, los cuales habrían permitido, ¿no? Hacer esos cortes más precisos, ¿no? Donde de cierta manera se evitaba dañar sobre todo la dura madre y también que evitaba que se infecten las heridas y que causen en sí la muerte del paciente. También ya en la época incaica se va a empezar a perfeccionar las técnicas, ¿no? Como por ejemplo ya evitaban hacer incisiones que sean en la fosa temporal o en la línea nucal, ¿no? Del cráneo, y sobre todo porque había un mayor riesgo de hemorragias. Y también que los orificios ya iban a ser incluso más pequeños. Y también, según las literaturas que revisé, también estas trepanaciones fueron hechas también después de que el paciente ya había fallecido. Y era que posiblemente pues tenían esos fines de que eran para entrenarlos y para un mayor aprendizaje. Había diferentes, ¿no? Como podemos ver en el había técnicas del raspado, del ranurado circular, la perforación y corte, el corte lineal con intersección angular, ¿no? Y de estas trepanaciones craneanas, avanzando ya en la historia, vamos a encontrar a la cirugía de la conquista, que era un puente, ¿no? Entre esta de época incaica con la cirugía del virreinato. Y según lo leído, la cirugía del virreinato se va a retrasar y sobre todo ya empieza a retomarse a principios del siglo XVIII. Y aquí comenzamos con la cirugía de la época, donde el cirujano era considerado como un artesano de menor rango y dignidad en relación con el médico, y que incluso cuando en ciertas ocasiones su pago, ¿no? iba a estar sujeto a la misma eficacia de su arte, ¿no? Y aquí comienza ya a ser representativo Gago Vadillo, que va a empezar a elevar el estatus de esta cirugía con sus diferentes obras, y va a ser considerado como un precursor. Luego, ¿no? Comenzando ya, siguiendo, vamos a tener la cirugía de la República, donde ya el Perú va a inclinarse sobre todo más hacia la modernidad, en años de 1831, donde aquí ya aparece el doctor Lino Alarco, ¿no? Que va a ser un destacado pionero de estas intervenciones quirúrgicas y que va a presentar en 1858 su tesis de doctorado Abscesos de hígado. Incluso también emitió célebres opiniones sobre la exploración clínica y la frecuencia de los tumores benignos y malignos. Y ya en el 12 de junio de 1878
realizó el acto considerado más osado de su carrera, que va a operar a domicilio un quiste tumoral de ovario, donde se va a convertir como el primer cirujano que va a realizar la cirugía intraperitoneal en el Perú. Aquí también, en esta cirugía, ya no se utilizó el éter, sino el cloroformo, ¿no? Por su mejor tolerancia y mayor versatilidad. Esta cirugía, esta intervención duró más o menos unas 2 horas y media, un caso de éxito. Y luego después tenemos al doctor Constantino Carvalho Loli, que va a ser el verdadero pionero de la medicina peruana, particularmente en los campos de la ginecobstetricia, radiología, bioseguridad y cirugía general. Él va a instalar el primer quirófano moderno, ¿no? Sobre todo porque cumplía con las especificaciones técnicas de la cirugía moderna, y sobre todo porque antes en su existencia sí había quirófanos, pero se operaban, las condiciones solían ser precarias y había un gran riesgo para la salud. Entonces muchos cirujanos incluso operaban dentro de los domicilios de cada paciente. Aquí también con esta instalación se da paso a que se empiecen a practicar por primera vez las medidas de bioseguridad, ¿no? El lavado obligatorio de manos, el uso de las mascarillas y guantes, la esterilización de los instrumentos y los materiales, y que también se van a empezar a introducir técnicas inéditas que eran para esa época. Y luego vamos a tener al padre de la cirugía peruana, que es el doctor Guillermo Gastañeda Espinosa, el cual va a dominar sobre todo la maestría de cirugía hígado, vías biliares, páncreas y vasos. Va a adaptar estas técnicas modernas a los diversos problemas que se iban dando, ¿no? Como dijiste, desde resecciones locales en úlcera péptica hasta gastroctomías totales en neoplasias malignas. Incluso fue homenajeado también en el año 1976 por el International College of Surgeons, que anuncia el homenaje a la cirugía peruana, que iba a colocar el retrato al óleo del doctor. Y por él vamos a tener que el gobierno establece que el día 5 de abril es el aniversario de la cirugía peruana, ¿no? Ese es por aniversario de su nacimiento del doctor. Y bueno, pasamos de aquí como que se empieza a modernizar más y vamos a empezar con los primeros trasplantes en el Perú. Y entonces el primer trasplante que se hace es el trasplante renal, que va a ser un caso exitoso realizado por el doctor Raúl Romero Torres en el Centro Médico Naval el 11 de agosto de 1969, ¿no? Va a ser con un donante vivo relacionado, y la paciente vivió por 11 años, tuvo 2 hijos, según la literatura. Y que el 29 de octubre, 2 meses después, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, va a hacerse con el doctor Marino Molina el segundo trasplante exitoso al riñón. Y aquí el paciente va a ser un niño que tenía glomerulonefritis y que va a recibir el riñón de su padre, ¿no? Y que tuvo una sobrevida de 19 años. De esto de los trasplantes renales, los primeros trasplantes renales que se hicieron en el Perú fueron los doctores Hernández, que eran 3, eran hermanos, eran de Ica, y se hicieron ahí en Ica los trasplantes renales, los primeros, antes que Romero Torres, pero había el problema de la inmunosupresión, o sea, el rechazo del órgano, y se perdieron, los 3 trasplantes se perdieron. El que más duró unas 2 semanas, etcétera, y se murió. Entonces, el primer trasplante exitoso lo hace Raúl Romero Torres, pero con donantes vivos. El primer trasplante renal con donante cadavérico, acá, en el Perú, donante cadavérico, lo hace el doctor Francisco Lengua Almora, del Hospital de Policía. Y el primer trasplante renal en niño, en el Perú, lo hace también el doctor Francisco Lengua Almora. ¿Dónde? En el Hospital de Policía. Es importante también conocer eso. Sigue, doctora, está interesante. Doctora, ¿ya te fuiste? Creo que se trabó mi computadora. Un ratito. No pasa.
Doctor, disculpe un ratito, se ha trabado la computadora, se ha colgado. Ya, no te preocupes. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya te fuiste hasta gracias. La que sigue. Ahí está. Carlos Pechera, Carrillo. Sí, continuando, bueno, no, ahora con la cirugía torácica y cardiovascular, vamos a tener al doctor Carlos Pesquera Carrillo, que va a ser el padre de la cirugía torácica y cardiovascular en el Perú, ¿no? Desde, como dicen ahí, desde 1946, él ingresa como jefe del servicio de cirugía torácica en el Hospital Obrero y va a comenzar con diferentes operaciones de cirugía mayor torácicas. Él va a hacer como, también va a empezar a hacer lobectomías, extirpaciones de quistes hidatíricos, de cáncer, neurofibromas y otros. Y también va a iniciar las primeras operaciones de ductus, de coartación de aorta, pericarditis constrictivas y otras cardiopatías, ¿no? Pero sobre todo que todos estos van a ser realizados por primera vez en el Perú. Es por eso que se le considera el padre de la cirugía torácica y cardiovascular. Y con respecto al primer trasplante de corazón se da en 1972 en el Hospital de Empleados de Lima, ¿no? Lo que es ahora el Revalidate. Va a ser liderado por el doctor Marino Molina, quien realiza el trasplante cardíaco con éxito inicial, ¿no? Porque después se produce un rechazo, ¿no? Agudo del infarto. El paciente muere a las 72 horas. Y después pasan varios años hasta que en 1991, con el doctor Carlos Alcántara, el doctor Luis Bracamonte, realizan 2 trasplantes de corazón exitosos en instituciones privadas, en la Clínica San Borja de Lima. Ajá, y por eso también estaba después el que más trasplantes de corazón hizo acá. ¿Eso has leído o no? ¿Has leído o no? Ya, el que más trasplantes de corazón hizo en ese entonces, porque falleció, fue el doctor Primo Pacheco Núñez, del Seguro Social. Gran cirujano, hizo la mayor cantidad de trasplantes de corazón en ese entonces. Ya, a ver, sigue, doctorita. Y por último, el primer trasplante hepático, que ya esto es más actual, ¿no? Se inició con la Seguridad Social en los años de 1994, 1996, por iniciativa del doctor José Carlos Chama, donde crea el servicio de cirugía experimental con unidad de trasplantes de órganos en el Hospital Nacional Guillermo Amenala. Y con él se inicia el 24 de marzo del 2000, se va a realizar el primer trasplante de hígado, ¿no? Con éxito, y que va a ser liderado por él. Se va a realizar en un paciente varón de 57 años que tenía un diagnóstico de cirrosis hepática en estado terminal. Ajá. Dime, sigue. Creo que con eso sería todo, doctor. Al menos he tratado de buscar lo más importante. Ya, el doctor Chamán, como para que lo sepan, el doctor Chamán es profesor de la Universidad Villarreal, catedrático de la Villarreal. El doctor Chamán trabajó originalmente como profesor de este curso que estamos llevando, ahí trabajó, así comenzó, y trabajó durante mucho tiempo como profesor de técnica quirúrgica de la Villarreal. Hasta que cuando ingresó, inclusive él ha sido mi profesor. Él ha sido mi profesor. Cuando yo fui alumno de la Villarreal, él estaba de profesor. Después, lógicamente, pasaron los años y lo nombraron, etcétera, y se fue ya con sus alumnos al hospital, ya se fue del curso de cirugía técnica quirúrgica. Entonces, él es de Villarreal. Deberían ver eso ustedes ahí, visitar a los médicos que están todavía vivos para conversar con ellos, que les cuenten historias. Es muy bonita la historia de los trasplantes. Y más bien lo lamentable de la cirugía de los trasplantes es que por problemas culturales no se lleva a cabo
la cantidad de trasplantes que debería o que requiere la población del Perú por cuestiones culturales. Porque si tú preguntas a 10 personas, 8 te van a decir que no quieren donar sus órganos. Y ese es el gran problema. Prefieren que se vaya el cadáver al cajón, que se lo coman los gusanos, como dicen, que se lo coman los gusanos y que no lo aprovechen los cirujanos. Pero y eso es cuestión cultural. Eso tiene que cambiar, porque el cadáver de una persona joven especialmente tiene un montón de órganos para donar. Tienes piel, médula ósea, tienes córnea, tienes riñones, pulmones, etcétera, para corazón, para donar, todo eso se pierde. ¿Y cuánta gente hay que se muere esperando un órgano para que le donen? A mí lo que más pena me dio hace, ¿cuántos serían? 10 años, no me acuerdo, 10, 15 años, era un niño que estaba en el Seguro Social esperando un corazón y que todos los días lo pasaban en televisión. Y está el niño, sí, en su día tal de espera para un corazón, está el niño, todos los días lo pasaban los noticieros, está hasta que un día se murió el niño. Eso es desesperante, eso es cuestión cultural. Ojalá que cambiemos en nuestra manera de pensar. Eso creo que podemos nosotros mismos poner en nuestro DNI. Cuando quieren donar órganos, cuando ya estás muerto, dona tus órganos. Especialmente los jóvenes. Gente joven, claro. Yo encantado donaría mis órganos, pero yo, ¿qué órgano me van a rescatar si yo me muero? Ni el pelo que lo tengo largo, pues no me lo puedo cortar porque no salgo ni a comprar el pan. Pero ese es importante, es por cuestión cultural. La cirugía de trasplantes acá está en proceso de evolución, especialmente la cirugía de pulmón, por ejemplo, de trasplante de pulmón, no me has hablado, doctora. Y la cirugía de pulmón tenía un fracaso rotundo, pues era de 10 que se operaban, 11 se morían. O sea, el pulmón no se podía, era un órgano que no, hasta que ha ido evolucionando y ya hay pacientes que se salvan. Y uno de ellos es un famoso cantante, ¿no es cierto? Ustedes saben. ¿A quién ha trasplantado pulmón? ¿Sabe, doctora? Doctora, ¿estás ahí o ya te fuiste? ¿A qué cantante famoso le han trasplantado pulmón? Los dos también. ¿Ah? La pregunta de los 500.000 reales. ¿Quién sabe? Cantante famoso. No, tiene el nombre. José se murió, pero tiene el nombre de... ¿El Puma? El Puma. No el Puma Carranza, sino José Luis Rodríguez. El Puma. Él tiene trasplante de pulmón. Y exitoso. Bien por las dos cosas, es un buen cantante, un buen hombre y bien por la cirugía de trasplantes, porque como les cuento, todos los trasplantes de pulmón se morían. Y ahora ya, bien, se ha progresado bastante. En cirugía se hace cirugía de trasplante de páncreas también. Y hay un trasplante que se hace todos los días en todos los hospitales y clínicas y todo. ¿Cuál es? ¿Saben? Es el trasplante que se hace todos los días, son las transfusiones sanguíneas, pues está poniendo un tejido en otra persona. La transfusión es un tipo de trasplante. Así que, la pregunta capciosa, ¿cuál es el trasplante que se hace todos los días en todos los hospitales, clínicas? El trasplante sanguíneo, la transfusión sanguínea. Ya, falta, creo, un expositor, ¿no? El prehistórico. Sí, doctor, el compañero ha tenido un inconveniente, no ha podido presentarse. Pena. No sé, pues que envío que sea a la delegada, ¿dónde está Karen? Le dices que envíe sus diapositivas, aunque sea, que queda pendiente de él, para ver, porque para ponerles la nota no le voy a poner igual nota que a los demás. O si no, yo creo, como estamos en cuestiones de emergencia, todavía tenemos un seminario más que es el de anastomosis intestinal, creo. ¿Sí?
El, el seminario de rajes y suturas. Ya está, rafías y suturas. Entonces, ese día de repente díganle al doctor que falta con la parte esta de la evolución de la cirugía, la parte de la prehistoria, que de repente ese día, al final del seminario, puede presentar sus diapositivas para que cumpla con lo requerido por la universidad. ¿Está bien? Le pasan la voz. Sí, doctor, yo le digo, no se preocupe. Ya, después por lo demás, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿Algo que quieran salir de alguna duda? De repente ustedes me dan algún informe extra. Siempre se aprende. El aprendizaje es constante. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, Dios mediante, nos estamos viendo la siguiente, en el siguiente seminario. A la doctora Karen, que es la delegada, le digo, me avisas con tiempo cuando comienzan lo que se refiere a las prácticas, ¿no? Porque yo ya les he preparado acá algunos videos. El único video que no sé cómo hacerlo es el de los nudos, porque si, yo puedo hacer el nudo con mi cámara acá de frente, pero está al revés. No sé si ustedes quieren, la clase de nudos la hacemos así, o sea, me van a mirar al revés, no sé. Yo lo que quisiera es grabar. ¿El doctor Blas todavía no se comunicó con usted? ¿El quién? El doctor Blas me dijo que iba a hablar sobre la parte práctica con ustedes también. Ah, no, entonces mejor hablo con él. Porque yo ya les había hecho casi todas las prácticas en diapositivas para que que no va a ser lo mismo, pero para que tengan idea de cómo era la cosa. Y lo único que me quedó eran los nudos. ¿Cómo hago? Yo te puedo hacer nudo con pero al revés, lo vas a ver al revés. Bueno, voy a hablar con él a ver qué me dice. Por lo demás, entonces, me avisan para el siguiente seminario o la siguiente clase que tengan. Avísenme con tiempo, ¿está bien? Sí, doctor, sí. El grupo se va a comunicar con usted con anticipación. Ya, entonces buenas tardes con todos. Les avisan al doctor que no ha hecho su presentación para el siguiente seminario que al final va a ser, ¿ya? Listo, nos vemos. Cuídense. Gracias. Buenas tardes, chao, hasta luego, nos vemos. Gracias, doctor. Ya, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, doctor. Chao, buenas tardes. COVID.